¿Alguna vez te has imaginado perder todo lo que construiste y aún así encontrar fuerzas para levantarte con dignidad y exponer una verdad que intentaron enterrar? La historia que vas a escuchar hoy es real, poderosa, y va a sacudir lo que crees sobre justicia, superación y orgullo por lo que somos. Así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Hazlo para que Dios siga bendiciendo a tu familia y para que más historias hermosas y poderosas como esta lleguen hasta ti. Alejandro se despertó antes del amanecer, como hacía casi todos los días desde que se vio obligado a dejar la ingeniería para vivir de reparaciones improvisadas. El olor a aceite viejo impregnado en las manos ya ni le molestaba. Esa mañana, el remolque estaba más sofocante de lo habitual, y el ventilador ruidoso no daba abasto para renovar el aire. Camila todavía dormía en la litera de arriba, con los libros abiertos al lado, como siempre que estudiaba hasta tarde. Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo por verla tan determinada, culpa por sentir que había fallado en darle una vida más estable. En el fondo, sabía que su hija nunca lo vio como un fracaso, pero eso no bastaba para silenciar la voz constante en su cabeza, que le recordaba lo que le habían arrebatado. Y aún así, se levantaba. No por él, sino por ella. El café era flojo, pero estaba caliente. Mientras removía lentamente el líquido en la taza rota, Alejandro escuchó el sonido de un coche deteniéndose afuera. Era común. A veces los vecinos venían a pedir ayuda con la batería o alguna pieza suelta. Pero ese coche era diferente. Un Quantum ZX negro, de última generación. La carrocería brillaba incluso cubierta de polvo del camino, y las llantas de aleación delataban un modelo demasiado caro para ese parque de remolques. Alejandro dejó la taza con cuidado y salió, limpiándose las manos con el trapo sucio que siempre llevaba en el bolsillo. La mujer que bajó del coche llevaba gafas de sol y hablaba por teléfono con una actitud impaciente. No sé, el coche simplemente se apagó. Estoy en medio de la nada. Solo se dio cuenta de quién era cuando se quitó las gafas. Era Christine Sinovay, la ejecutiva de la empresa que arruinó su vida, pero ella no lo reconoció. Todavía no. Alejandro se quedó allí un segundo, de pie, tratando de entender qué hacer. Su mente repasó todo lo que había vivido en los últimos años. La humillación de ser expulsado de la sede como un criminal, los meses de silencio, el intento de reconstruir algo de dignidad con herramientas prestadas. Pero ese momento era diferente. Él no había hecho nada. El coche simplemente se detuvo allí. No había motivo para huir. Respiró hondo, caminó hacia el capó, y con el tono discreto que siempre usaba, ofreció ayuda. Christine dudó. Lo miró con la misma expresión que tantos otros ya le habían lanzado, la de quien desconfía. Pero asintió, y le entregó la llave. «Solo mira si puedes arreglarlo rápido», dijo, sin siquiera preguntarle su nombre. Alejandro simplemente respondió, «Voy a intentarlo». Mientras revisaba el motor, Alejandro detectó el problema de inmediato. Era una falla común en la transición de carga del nuevo sistema híbrido de Sinovay Technologies, un problema que él mismo había señalado años atrás. En su momento propuso una solución, pero su propuesta fue ignorada, hasta que fue implementada meses después, con otro nombre. Innovación interna, lo llamaron. En realidad, era su idea, modificada lo justo para que nadie pudiera probar su origen. El calor de la mañana aumentaba, y el sudor le corría por la nuca a Alejandro, pero se mantuvo firme, manipulando los circuitos con precisión. Camila se había despertado, y observaba desde lejos, apoyada en la puerta del remolque. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. «Aún eres el mejor en esto, papá». No necesitaba escuchar las palabras. Era suficiente para seguir. Unos 20 minutos después, el motor volvió a rugir. Christine pareció sorprendida, irritada por haberse sorprendido. Agradeció con un leve gesto, todavía al teléfono, y ya volvía al coche cuando se giró y preguntó, «¿Has trabajado antes con este modelo?» Alejandro dudó un instante. Luego respondió con simplicidad, «He tenido contacto con sistemas similares». Fue suficiente para que ella lo mirara con más atención, como si algo comenzara a tener sentido. «¿Vives aquí?»,
Él asintió. Interesante, murmuró, mientras escribía algo en su celular. Al momento siguiente, ya estaba, dentro del coche, acelerando hacia la autopista. Alejandro se quedó parado por unos segundos, mirando el rastro de polvo. No sabía qué pensar, pero algo en su mirada lo dejó inquieto. No parecía solo curiosidad, parecía una duda. Esa tarde, Camila volvió antes de la escuela. Había sido liberada para una actividad externa con su grupo de ingeniería y decidió aprovechar para estudiar con su padre. Al llegar, encontró a Alejandro pensativo, sentado afuera, con las manos aún sucias de grasa. Cuando él le contó lo que había pasado, ella guardó silencio. ¿Crees que se acordará de ti?, preguntó. Alejandro se encogió de hombros. Tal vez, pero no importa. Solo hice lo que tenía que hacer. Camila no respondió. Entró al remolque, tomó el cuaderno de anotaciones de su padre y regresó con él en las manos. Ese sistema que tú guardas tanto, el CISEA, ¿por qué no lo has mostrado al mundo? Alejandro no respondió de inmediato. Se quedó mirando el sol que descendía detrás de los árboles, y por un instante pareció demasiado cansado para discutir, pero en el fondo, sabía que el silencio no lo protegería para siempre. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, Alejandro escuchó el ruido de un coche que se detenía lentamente frente al remolque. Camila ya estaba en la escuela, y él, debajo del viejo camión de un vecino, ajustaba una suspensión problemática. Se limpió rápidamente las manos y salió para ver quién era. No esperaba ver a dos hombres con trajes oscuros, y junto a ellos, a Minio de nuevo. Christine, esta vez sin gafas de sol y con una expresión difícil de leer. Fue directa. Nos gustaría invitarlo a una conversación en la sede de la empresa. Tenemos interés en entender mejor su historial técnico. Alejandro se quedó inmóvil. El corazón le latía más rápido, pero por fuera mantuvo la misma expresión neutra. ¿Es solo una conversación?, preguntó. Christine confirmó. Sí. Uno de nuestros ingenieros mencionó su nombre, Raymond Wong. ¿Lo conoce? Alejandro sintió el peso del nombre en el aire. Raymond era uno de los pocos que realmente lo respetaban en esa empresa, tal vez el único. Aunque desconfiado, Alejandro decidió aceptar. Se cambió rápidamente de camisa, se echó agua en la cara y entró en el coche con los representantes. La sede de Synovate Technologies quedaba a unos 30 minutos de allí, una construcción imponente con espejos, rodeada de guardias discretos y cámaras por todas partes. Al atravesar las puertas de vidrio, Alejandro sintió regresar aquella vieja sensación de incomodidad. Esa era la misma recepción donde, años atrás, fue escoltado hacia afuera con la cabeza baja y los ojos de los demás evitándolo. Christine lo condujo hasta una sala de reuniones vacía y le pidió que esperara. 15 minutos después no fue ella quien entró. Fue James Synovate acompañado de 2 guardias. «Mira quién volvió, el mexicano del prototipo», dijo, con una sonrisa cínica en los labios. Alejandro se puso de pie, pero no respondió. Ya conocía ese juego. James se acercó con pasos lentos, observando a Alejandro como si fuera una pieza de equipo descartada. ¿Vienes a pedir que te devuelvan tu lugar? Porque si es así, ahórrate el esfuerzo. Aquí no hay espacio para resentidos. Alejandro mantuvo la postura firme. No he venido a pedir nada. La tensión en la sala era espesa como el humo. James soltó una risa corta y se giró hacia los guardias. Pueden escoltarlo. Esta clase de gente no aprende nunca. Uno de los hombres se acercó, pero antes de que pudiera tocar a Alejandro, la puerta se volvió a abrir. Raymond entró con una tablet en la mano y una expresión seria. Esperen, él tiene derecho a ver esto. Discretamente le entregó un pendrive a Alejandro, mientras hablaba en voz alta de otra cosa, como si simplemente estuviera revisando un informe. James lo fulminó con la mirada. Raymond solo dijo, «Disculpe, señor, fue mi error», y se marchó. Alejandro fue acompañado hasta la salida, pero no sin antes cruzar nuevamente la mirada con Christine, que observaba desde lejos sin intervenir. En el camino de regreso, las manos le sudaban, pero su mirada estaba firme. Dentro del pendrive había una carpeta llamada As Patents. Al llegar al remolque, cerró la puerta con llave, abrió la vieja laptop de Camila y comenzó a explorar el contenido. Lo que encontró lo dejó en silencio por varios minutos.
Eran documentos internos, correos electrónicos, actas de reuniones, todo comprobando que sus patentes habían sido deliberadamente atribuidas a otros. Nombres, con alteraciones mínimas para que parecieran creaciones nuevas. También había mensajes con chistes racistas, manipulaciones con abogados de inmigración, instrucciones claras sobre cómo despedir a extranjeros antes de que sus creaciones fueran registradas oficialmente. El dolor volvió como un puñetazo en el estómago, pero ahí, mezclada con la rabia, había una claridad que no sentía desde hacía tiempo. Ahora tenía pruebas. Alejandro pasó la noche en vela. Cada documento que leía era una confirmación más de todo lo que había sentido, pero que no podía probar. Hasta ahora. Era extraño ver la verdad allí, fría y objetiva, sin margen de duda. La carpeta contenía incluso el proyecto original del sistema híbrido que él había nombrado informalmente como CISEA en sus cuadernos personales, ahora rebautizado como Eclipse Drive, con una firma que no era la suya. Camila llegó alrededor de las 9, exhausta tras su turno en el laboratorio, y lo encontró con los ojos rojos y la mesa cubierta de anotaciones. «Papá, ¿qué es todo esto?» Él respiró hondo. «Es la historia que intentaron borrar, pero ahora tenemos cómo contarla». Camila se acercó despacio, analizando las pantallas. «Entonces ahora vamos a mostrarla». No fue una pregunta, fue una decisión. A la mañana siguiente, Alejandro apareció frente a la sede de Synovate Technologies, con una caja de herramientas. No para arreglar nada, sino como disfraz. Mientras los empleados llegaban para el evento de lanzamiento del nuevo modelo Quantum ZX, él circulaba entre los proveedores de servicio como si fuera parte del equipo técnico. En el bolsillo, el pendrive. En el corazón, el peso de años tragados en silencio. Camila, vestida como pasante, lo esperaba al otro lado del edificio con una tablet conectada a la red de transmisión en vivo. Raymond ya había preparado el entorno digital con suficientes accesos para que Alejandro pudiera insertar los archivos en el sistema interno sin levantar sospechas. Todo tenía que ocurrir antes del anuncio oficial. Era una ventana de tiempo de, como máximo, 3 minutos. Alejandro sabía que no habría una segunda oportunidad, pero también sabía que ya no tenía nada que perder. Faltaban menos de 10 minutos para el inicio de la transmisión, cuando Alejandro logró entrar discretamente a la sala de control secundaria. El ambiente era sofocante, y el zumbido constante de los servidores llenaba el espacio. Fingió estar allí para verificar la refrigeración de uno de los paneles, mientras con mano firme, insertaba el pendrive en uno de los puertos USB libres. El sistema no pidió contraseña. Raymond lo había dejado todo listo. Un clic, y la carpeta con los archivos comenzó a copiarse al directorio de la presentación. Desde afuera, Camila avisaba por teléfono. 2 minutos. Alejandro respiró hondo, cerró el panel y salió como si nada hubiera pasado. El corazón le latía con fuerza, pero el rostro permanecía sereno. El juego estaba en marcha, y lo que viniera después ya no. Dependía de él. El auditorio estaba lleno. Periodistas, inversores, empleados, todos esperaban la presentación del modelo más ambicioso de Synovate. James subió al escenario con su habitual aire de confianza, luciendo un traje gris claro y la misma sonrisa cínica de siempre. Las luces se apagaron, y las pantallas se encendieron con el logotipo de la empresa, pero en lugar del video promocional, apareció un mensaje simple, sobre fondo negro. La innovación no tiene nacionalidad, pero el robo tiene nombre. En segundos comenzó la secuencia de documentos, correos con instrucciones para manipular visados, proyectos firmados por Alejandro con fechas anteriores a las versiones registradas por otros ingenieros, mensajes internos con chistes xenófobos, actas de reuniones donde se discutía cómo vaciar ideas de extranjeros antes de despedirlos. El público guardó silencio. Christine, sentada en la primera fila, se llevó la mano a la boca. James miraba la pantalla sin entender de dónde venía todo aquello. Pero ya era tarde. El silencio fue roto por murmullos incómodos. Algunos se levantaron para irse, pero otros se quedaron hipnotizados por las pantallas, absorbiendo cada línea, cada prueba, cada verdad que antes parecía solo un rumor. Alejandro apareció desde el fondo del auditorio,
caminando lentamente hacia un costado del escenario. No había guardias que lo detuvieran. Todos estaban ocupados tratando de entender el caos que se había desatado. No necesitaba decir mucho. Tomó el micrófono que estaba junto al atril, miró directamente al público y dijo: «Durante años ustedes llamaron a esto innovación americana, pero lo construyeron con ideas extranjeras que intentaron enterrar». No gritó, no acusó con el dedo. Solo habló con la calma de quien llevaba demasiado tiempo cargando la verdad sobre los hombros. Luego, apagó el micrófono, bajó del escenario y salió por la misma puerta por donde había entrado. Afuera, Camila lo esperaba. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le apretó fuerte la mano a su padre. «Hiciste lo que nadie tuvo el valor de hacer». Alejandro aún estaba procesando todo, pero lo más extraño fue la sensación que vino después. Ligereza. Por primera vez en muchos años, no se sentía invisible. La historia no había sido contada por otro. No fue alguien en su lugar. Fue él. Fueron ellos. Alejandro y Camila, lado a lado. En las horas siguientes, el video de la presentación se filtró en las redes. Llegó a los titulares y generó protestas de ex-empleados de Sinovay. Christine convocó una reunión de emergencia. Al día siguiente, James fue apartado temporalmente, mientras se anunciaba una auditoría interna. Por primera vez, Alejandro no era solo el inmigrante del prototipo. Era el nombre detrás de lo que sostenía a aquella empresa. 2 días después, Christine llamó personalmente a Alejandro. No hubo disculpas formales al inicio de la conversación, solo un largo silencio al otro lado de la línea, antes de que dijera: «Tenemos que hablar». Se reunieron en una sala discreta, lejos de la dirección, con Raymond también presente. Christine fue directa. Ofreció a Alejandro el reconocimiento público de las patentes, la regularización completa de su situación migratoria, una compensación financiera retroactiva y la propuesta de que asumiera el cargo de director de innovación sostenible. Alejandro escuchó todo en silencio, pero lo que lo hizo mirarla directamente a los ojos fue cuando dijo: «También queremos crear un programa de protección de propiedad intelectual enfocado en ingenieros inmigrantes, con su nombre». Eso lo tocó profundamente. Por primera vez, alguien en ese sistema admitía, no solo la injusticia, sino la necesidad de una reparación concreta. Alejandro no respondió de inmediato. Pidió algo de tiempo. Volvió al remolque, caminando despacio por las aceras secas de Sunset Valley Park, donde muchos sabían su nombre, pero pocos conocían su historia. Camila lo esperaba sentada en los escalones de la entrada, con una expresión tranquila pero atenta. «¿Vas a aceptar?», preguntó. Alejandro se sentó a su lado, respiró hondo y dijo: «Con una condición. Entras conmigo, como coautora del CISEA y asistente». Camila sonrió, casi sin creerlo. «¿De verdad?». Él asintió. «De verdad. Eso que construimos es nuestro». Ella asintió lentamente, y en ese momento ya no había dudas. No se trataba de venganza. Se trataba de escribir su propia historia, a su manera, a su tiempo. Al mes siguiente, Alejandro Ramírez apareció junto a Christine en una rueda de prensa transmitida a nivel nacional. Las cámaras enfocaban el nuevo cargo, los términos del acuerdo, la creación del programa Ramírez para la protección de la propiedad intelectual de inmigrantes. Pero quien observaba con atención percibía algo más importante: la forma en que Alejandro hablaba, sin euforia, sin venganza, solo con firmeza. «No estoy aquí para borrar el pasado. Estoy aquí para asegurarme de que no se repita». A su lado, Camila observaba todo con los ojos de quien por fin veía a su padre ser reconocido por lo que siempre fue: un ingeniero brillante, un mentor silencioso, un sobreviviente que decidió no arrodillarse. Su nombre aparecía en todos los documentos como coautora del CISEA, el sistema de energía sostenible que, ahora sí, llevaba los créditos correctos. El remolque en Sunset Valley Park seguía siendo el mismo, pero dentro de él, todo había cambiado. Alejandro seguía despertando temprano, tomando el mismo café flojo, arreglando los autos de los vecinos cuando podía, pero ahora lo hacía sin el peso de la invisibilidad. Las visitas aumentaron. Estudiantes, periodistas, incluso antiguos colegas que antes lo evitaban.
Camila seguía firme en la facultad técnica, ahora con el apellido Ramírez resonando en los pasillos como referencia e inspiración. Alejandro rechazó mudarse a una mansión ofrecida por la empresa. Dijo que prefería permanecer cerca de donde la historia realmente había ocurrido. Aquí, cada detalle me recuerda quién soy, comentó una vez. Y era eso. Nunca quiso fama. Solo quiso el derecho de existir tal como era, sin tener que demostrar todo el tiempo que merecía estar allí. Al final del año, Alejandro fue homenajeado durante una conferencia internacional sobre innovación sostenible. Recibió una placa, sí, pero fue el discurso lo que más marcó a quienes estaban presentes. No habló de patentes ni de tecnología. Habló de fronteras invisibles, de cómo el talento no tiene acento y cómo la desconfianza puede matar el futuro antes siquiera de que nazca. Mencionó los nombres de colegas inmigrantes cuyos proyectos fueron olvidados, robados o archivados, y al final dijo algo simple, que quedó grabado en la mente de todos. Me llamaron invasor. Yo mostré que era el arquitecto. La frase recorrió las redes, se volvió titular, camiseta, cartel, pero para Alejandro, seguía siendo solo la verdad dicha en voz alta, después de muchos años siendo obligado a susurrarla. Camila grabó ese momento con el celular, y luego lo publicó con una leyenda que decía, mi padre no fue reconocido, se hizo imposible de ignorar. El video se volvió viral, pero en casa, él seguía siendo el mismo, arreglando la estufa, cuidando sus herramientas, enseñándole a su hija a ajustar el torque de un tornillo sin romper el ritmo. La diferencia ahora era que, cuando alguien tocaba la puerta, ya no era con desconfianza ni desprecio, era con respeto. Alejandro se convirtió en símbolo. Sí, pero más que eso, se convirtió en espejo para tantos que, como él, todavía luchaban para que sus voces fueran escuchadas. Y si pudiera decir algo a todos ellos, sería, no necesitas ser aceptado, necesitas ser verdadero, lo demás vendrá. Unas semanas después de la conferencia, Alejandro recibió una carta escrita a mano por un joven ingeniero de origen guatemalteco. Decía que había pensado en abandonar la carrera después de ver su proyecto ignorado por tercera vez, pero al ver la transmisión del evento y escuchar la historia de Alejandro, algo cambió. Usted no salvó solo su dignidad, salvó también la mía. La carta estaba doblada en 4, escrita en un inglés vacilante, con rastros de español que Alejandro reconoció de inmediato. La guardó en una caja donde conservaba pocas cosas. El primer plano del CISEA, una foto de Camila de niña en su primer día de clases, y ahora esa carta. Era más que un agradecimiento. Era la prueba de que lo que él enfrentó no fue en vano. Poco a poco, el nombre Ramírez empezó a circular en congresos, seminarios, programas educativos, pero lo que impresionaba no era el currículum, sino la historia, la capacidad de enfrentar la humillación sin volverse amargo, de transformar el silencio en resistencia, de no solo luchar por justicia, sino construirla con sus propias manos pieza por pieza, como quien ajusta un motor complejo. Camila fue invitada a ser asistente de investigación en una universidad pública, y Alejandro seguía a su lado, no como sombra, sino como base. Lo que antes era invisibilidad ahora era cimiento. Y de forma silenciosa, su historia ya empezaba a inspirar otras, porque allí no había magia, solo verdad, coraje y tiempo. En el último día del año, mientras muchos celebraban con fuegos artificiales y brindis, Alejandro y Camila estaban en el mismo lugar de siempre, el taller improvisado detrás del remolque. Entre risas y tornillos, probaban una nueva versión del CISEA en miniatura, adaptada para vehículos de bajo costo. Camila sugería mejoras, Alejandro anotaba todo. La radio tocaba una canción antigua en español, de esas que él escuchaba cuando aún vivía en Monterrey. Llegamos hasta aquí, ¿no?, dijo ella, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas, pero sonriendo. Él respondió solo con un gesto y un leve apretón en su hombro. Para quien había sido tratado como sombra, eso ya era suficiente. Estar allí, con ella, construyendo, sin esconder su nombre, sin callar, esa era la verdadera victoria. Al comenzar el nuevo año, el Tony encendió. Remolque amaneció con un billete pegado en la puerta. Era de un niño del vecindario,
diciendo que quería aprender a trabajar con motores, igual que el señor Alejandro, sin pretensiones, sin titulares, sin audiencia. Alejandro lo leyó, sonrió y dejó la puerta abierta, porque en el fondo, él lo sabía. Cada motor que reparaba, cada joven que enseñaba, cada verdad que no permitía que enterraran, todo eso era parte de la revolución silenciosa que él había iniciado. Y ahora, con Camila a su lado, esa historia ya no tenía marcha atrás. Era suya, y nadie más tendría el poder de borrarla.